Bueno, derecho público, seguimos después de la reunión que tuvimos ayer. Y vamos a empezar con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se ubica en la segunda sección y es fundamental en la idea de entender que no es el principal órgano de gobierno, sino que es el Congreso, y explicar que el presidente es quien representa al Estado federal, al Estado. ¿A quién representa el Congreso? A la congregación del pueblo y de las provincias. El presidente representa al Estado. En un sistema parlamentarista, por lo general, hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado. Por ejemplo, en las monarquías parlamentarias, la reina es jefa de Estado y el primer ministro británico, este hombre Johnson, es el primer ministro. En España el rey es el jefe de Estado, el jefe de gobierno se llama presidente de gobierno. Y en otros países, bueno, hay una dualidad. En Italia hay un presidente y hay un primer ministro, al igual que en Francia es semipresidencialista. Y la Argentina tiene un sistema presidencialista, a pesar de los esfuerzos que se hicieron en el año 94 de atenuar el hiperpresidencialismo, con lo cual deberíamos decir que la Argentina siempre tuvo un régimen hiperpresidencialista, muchas funciones. Por lo general, toda América tuvo un régimen de esta característica, salvo Canadá. Pero bueno, es importante entonces destacar que el presidente es el jefe de Estado y en nuestro caso también sería el jefe de gobierno. Tal es así que las primeras identificaciones, el Poder Ejecutivo arranca en el artículo 87 y lo que dice que es el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano o ciudadana, un ciudadane si quieren, investido del título de presidente de la nación. Entonces, el Poder Ejecutivo es unipersonal. Ya hemos adelantado, ¿no?, el tema del vicepresidente, presidente del Senado. Los ministros son considerados órganos intrapoderes, otros dicen extrapoderes, están dentro del Poder Ejecutivo, están contemplados. La firma de los ministros es importante cuando el presidente debe firmar un decreto, debe ser refrendado por un ministro. Los decretos de necesidad de urgencia en acuerdo general de ministros, con lo cual el gabinete tiene una importancia, ¿no? Es una institución que está dentro del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano. Dicho esto, además debemos acotar que el presidente es el jefe de la nación, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y también menciona que es el responsable político de la administración pública. Eso es una introducción del año 94, una corrección, porque era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la administración pública. Pasado el año 94 se incorpora el jefe de gabinete de ministros. Lo vamos a ver en el artículo 100, que le da al jefe de gabinete de ministros el rol del ejercicio de la administración pública. Aclarando que la administración pública es ese dispositivo orgánico que ejerce la función administrativa del Estado. Es el quien produce las políticas públicas. A veces define la política pública el Congreso, por ejemplo, un sistema de salud o la Ley Superior de Educación, pero el encargado de llevarlo adelante, de ejecutarlo, de producir el servicio de educación, de producir el sistema de salud, o define la canasta tributaria del Congreso, y el que es encargado de recaudar las rentas es el Poder Ejecutivo, va a ser el jefe de gabinete de ministro, que es a través de qué? Bueno, a través de la FIP. La FIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos,
está incardinado en el poder ejecutivo, lo nombra el presidente. Y si bien no es administración pública central, lo es descentralizada, es administración pública. Entonces eso es la administración pública, ¿no? Es ese dispositivo, esa estructura, algunos lo llaman esa burocracia, cuando en realidad la burocracia es una tecnología de gestión. Es una burocracia que lleva adelante la concreción y la ejecución de las políticas públicas en el país. El jefe de todo eso, el responsable político. ¿Qué significa la responsabilidad política? Bueno, es una idea republicana, ¿no? Es responsabilizarse, es responsabilizar viene de responder. Entonces debe responder, ¿por quién? Bueno, si su jefe de gabinete ministro no hace bien las cosas, lo puede remover y poner otro. Si bien no hace todas las ejecuciones del Estado, es el que responde, es el responsable. Por supuesto, si no pusiera a nadie a hacer las cosas, él es el responsable directo. No le puede echar la culpa a nadie de no hacer las cosas. Pero bueno, es importante el tema de la responsabilidad, los efectos de lo que vamos a ver después, que es el juicio político. Ya lo hemos visto, digamos, pero el juicio político tiene que haber alguna causal, y no cualquiera. Tiene que ser la comisión de delito o el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. El mal desempeño sería no arbitrar una organización que permita producir todas estas políticas públicas, entre ellas la fiscalización, la recaudación, etc. Pero bueno, es el responsable político, y la propia Constitución, de la misma manera, cuando habla de los diputados, de los senadores, etc., comienza a hablar de las condiciones para ser presidente. Para ser presidente se requiere la misma edad que para ser senador, es decir, 30 años. Y acá viene un tema muy curioso cuando habla de las condiciones para ser presidente. Dice, para ser elegido presidente se requiere haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en un país extranjero. Y tener las otras cualidades para ser elegido senador de la nación. No se detiene en esto, cuando uno lee los requisitos de procedencia, bueno, cumplo o no cumplo con estos requisitos, y punto. En alguna manera, en algún punto, cuando hablábamos de la interpretación de la Constitución, de sus cláusulas, la interpretación, la literal, la finalista, la historicista, este es uno de los puntos donde podemos entender qué es lo que pedía el constituyente. Cuando se dice que hay que ser argentino, nativo, o haber sido hijo de ciudadano nativo en Argentina, pero haber nacido en el exterior. Es un tema, la nacionalidad argentina se adopta por el criterio ius solis, que es el derecho del suelo, la sangre, de donde naciste. Uno es argentino porque nace en el territorio argentino. Hay otros países, básicamente aquellos que son de emigración, donde la nacionalidad viene dada por la sangre, ¿no? Se llama ius sanguinis. Alguno de ustedes debe tener el pasaporte europeo porque sus abuelos son italianos o son hijos de españoles. Entonces ahí tienen una doble ciudadanía. Por eso es muy extraño, ¿no? Porque esto quiere decir, si ustedes son argentinos está todo bien, nacieron en el exterior, ustedes pueden ser italianos, pueden ser mexicanos, y no son argentinos por ser hijos de argentinos. Si ustedes nacieron en el exterior, son extranjeros, no son argentinos. Con lo cual se puede ser argentino y presidente puede ser un no argentino, un extranjero, siempre y cuando el padre haya sido argentino. ¿Y por qué es esto? Bueno, esto, y siempre es polémica, ¿no?, la interpretación del derecho. Esto es porque se ha llegado a la conclusión, quienes han investigado los textos, no había otra razón, digamos, sino que
quienes sancionaron nuestra Constitución, muchos pertenecientes a la generación del 37, habían estado exiliados en la época de Rosas y sus hijos habían nacido en el exterior. Y entonces era una especie de prerrogativa, ¿no? No decía que eran sus hijos, el hijo de cualquiera que hubiera nacido en el exterior, pero ellos veían a sus hijos como posibles sucesores o candidatos a acceder a la primera magistratura. Bueno, en el caso de Sarmiento, su hijo Dominguito, que falleció en la guerra con el Paraguay, era un joven que estaba muy dotado de una capacidad intelectual extraordinaria, etcétera, etcétera, pero era chileno, porque Sarmiento tuvo que refugiarse en Chile en la época de Rosas. De la misma manera que el hijo Juan Bautista Alberdi y de otro más, Juan Bautista Alberdi, nada más y nada menos que la principal pluma de la Constitución argentina. Entonces, la explicación se puede dar por ese lado. ¿Sirve explicar esto? ¿No sirve explicar esto? Caso especulativo, académico, no tiene aplicación práctica. Bueno, hace unos años, no muchos, creo que fue en el 2013, una cosa así, la Corte Suprema de Justicia tuvo que expedirse respecto de una acción declarativa de certeza, creo que en el año 2009, hay un señor llamado de Narváez, el Colorado de Narváez, Francisco de Narváez, que ganó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, había sido la figura del momento, se proyectaba como un dirigente nacional, ya se lo medía en las encuestas, incluso él soñaba con la posibilidad de ser presidente de la nación. Ahora bien, de Narváez no es argentino, nació en Colombia, porque sus padres, que estaban en Argentina, habían desarrollado un comercio importante en Argentina, fueron a llevar unas filiales a Colombia y se radicaron en Colombia algún tiempo. Hay muchos que pasan, bueno, los que son futbolistas, la Bruja Verón es colombiano, no es argentino, pero su padre había ido a jugar a Colombia, él nació en Colombia y su padre sí era argentino. Igual es presidente de estudiantes, no es presidente de la nación. Pero podría ser presidente de la nación. El caso de este hombre no era así. Él nació en Colombia y los padres de Narváez eran inmigrantes españoles. Entonces este hombre se encontró con que desarrolló prácticamente toda su vida, nació la vida cívica en Argentina. Sus padres también habían venido de chiquitos y hicieron todo su desarrollo en Argentina, eran argentinos, nacidos en España, pero como nosotros tenemos el ius solis, eran españoles. Y de Narváez era un señor que nació en el exterior, pero sus padres no eran ciudadanos nativos argentinos, eran ciudadanos argentinos no nativos, eran españoles. Y entonces uno hacer esa interpretación, ¿no? A este hombre le frustró la posibilidad de acceder a la Corte, de acceder a la presidencia de la candidatura de la presidencia de la Nación, y en verdad hay que, no sé, lo habrá dicho la Corte, lo dijo, hizo toda una expresión de por qué, tanto de la literalidad con la finalidad. A ver, si la ley de carácter general impersonal, y si bien decía todo aquel hijo de argentino que nacido en el exterior podía ser presidente, es todo aquel y no los hijos de Alberdi y Sarmiento, en realidad, no, ni siquiera teleológicamente, históricamente, esa interpretación armónica traída hoy, 170 años después, pero bueno, tuvo la prohibición, se mantuvo la prohibición. Habría que ver por qué esa cláusula entonces estaba ahí. Yo creo que es una cláusula que atendió las circunstancias de aquel momento. Ya no quedan más hijos nacidos en el exterior. No sé, alguien se tuvo que ir en la época de la dictadura militar, probablemente, que haya nacido en el exterior y su padre no hubiera sido argentino. No sé. El tema que, si uno dice, bueno, la justicia es justo o no es justo, por eso Vidal Campos dice, yo no hablo de derecho, porque el derecho implica una solución justa, sino que habla de ciencias jurídicas, porque estas cosas pueden pasar, más allá de que uno las repute justas o injustas. Pero bueno, más allá de la digresión,
No se detienen mucho los autores en este tema. Hay condiciones de elegibilidad para ser presidente. También la Constitución explica qué pasa cuando está en ausencia, quién lo reemplaza, quién no lo reemplaza. Lo reemplaza el vicepresidente. Después hay una cuestión sucesoria y una ley de acefalía. ¿Qué pasaría si el presidente renuncia, es destituido en juicio político, se muere? Sería reemplazado en la ley de acefalía, que sería reemplazado por el vicepresidente, luego por el presidente provisional del Senado, luego por el presidente de la Cámara de Diputados y luego por el presidente de la Corte Suprema. Y se debería llamar a elección. En el año 2002 pasó una cosa similar, tuvimos muchos presidentes interinos, hasta que la Asamblea Legislativa invistió al presidente Eduardo Duhalde en un periodo irregular, hasta que llamó a elecciones. Todas estas cosas, también la Constitución se detiene en algo que es muy particular, y también tenemos que hacer un comentario, que es el sistema electoral. Y es un tema que nosotros podríamos tener alguna observación respecto de eso, porque tenemos, a partir del artículo 94, más o menos, y lo recuerdo porque la reforma es en el año 94, y este artículo se introduce en el año 94, donde se plantea el sistema electoral del presidente. También podríamos dedicarle mucho tiempo a esto. Antes del año, es importante la reforma del año 94, porque el presidente ahora se elige de manera directa y con el país, toda la geografía del país, como distrito único. Recuerden cuando dijimos, hay un sistema electoral que tiene una unidad territorial. Para el caso de la elección de los diputados es la provincia, por más que sean diputados nacionales. En este caso la unidad territorial es el país. La manera de elegir es directa, mayoritaria, y ahora vamos a ver. En tanto que el anterior era indirecto, porque se elegía a través de un colegio electoral, integrado de alguna manera especial, era el doble de los legisladores que tenía cada provincia, o sea, diputados más senadores, con lo cual, y teniendo en cuenta que son por lo menos 5 diputados por provincia, le da a las provincias cierto equilibrio respecto de la dispersión de la población en el territorio. Y está mal eso, y no es un Estado federal, es un Estado federal. Entonces el modo era indirecto, uno votaba a los electores, y hasta el año 89 la elección fue así. Uno votaba a los electores, se reunían en el colegio electoral y eran ellos los que votaban al presidente. Y podía darse la circunstancia de que el que había salido, los electores del que había salido segundo, se juntaran con los del tercero y pasarlos en el colegio electoral. Sí, se podía dar tranquilamente. Sucedió para el caso de senadores en el año 1989 en Capital Federal. Antes al Senado en la capital lo elegía un colegio electoral. Pero bueno, esas son elecciones indirectas. Elecciones indirectas, bueno, y además tenemos que ver la cuestión, ¿a quién representa? Si el presidente representa un Estado federal, no está mal que el sistema electoral sea indirecto o que haya una ponderación entre los estados. Verán ustedes en Estados Unidos, en la última elección, ¿no? Este presidente, Donald Trump, fue electo en una elección contra Hillary Clinton. Y Hillary Clinton sacó más votos que Trump. Si ustedes miran, hay más gente, más estadounidenses que votaron a Hillary Clinton que los que votaron a Trump. Ahora, el tema es que en la distribución respecto de la cantidad de estados y la magnitud del estado, Trump obtuvo votos en lugares estratégicos más importantes que Hillary Clinton. Y entonces se resultó presidente electo. ¿Hubo algún tema, alguna manifestación de eso? Alguna conjetura y nada más. Hacia finales de los 90 sucedió lo mismo en la elección que gana George Bush, hijo, cuando le gana a Al Gore, que era el vicepresidente de Bill Clinton.
En número de votos es más votado Al Gore, pero respecto de los estados es más votado George Bush. Entonces, George Bush es el que accede a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Está mal? Y la verdad que no, porque es un estado federal y tiene que haber un peso de los estados subnacionales, en nuestro caso de las provincias, en relación a la pluralidad de los votantes. Además, por supuesto que el peso político que tienen las provincias en un sistema electoral indirecto con base territorial es mucho mayor que un sistema electoral directo con mayoría común, ¿no? Es Ciudad de Buenos Aires y conurbano concentran un tercio del electorado. Por eso habría que analizar bien las fórmulas, ¿no? Porque si ustedes ven, en su momento era impensable que hubiera 2 personas de la Ciudad de Buenos Aires o del área metropolitana. No sé, Alfonsín era de Chascomús, provincia de Buenos Aires, su vicepresidente era Víctor Martínez, cordobés. No se podía pensar una cosa distinta. Y siempre la presencia de un bonaerense, ¿no? Después Menem era riojano, Duhalde bonaerense. De la Rúa era cordobés. Su vicepresidente, Chacho Álvarez, era porteño. Después Néstor Kirchner era santacruceño. Su vicepresidente era bonaerense. Y ahí ya empieza, ¿no? el efecto Buenos Aires empieza a ser cada vez más potente. En las últimas elecciones, Macri Ciudad de Buenos Aires, Michetti Ciudad de Buenos Aires, raro que esa fórmula hubiera ganado en el país, y ahora lo mismo, ¿no? Porque es Alberto Fernández Capital Federal, Cristina Kirchner de La Plata, conurbano, si usted que La Plata no es conurbano, pero cercana, la distancia son 50 kilómetros, una cosa así. Antes hubiera sido impensado, ¿no? Una fórmula tan concentrada en Buenos Aires. No solamente de este gobierno, sino el anterior. Eso tiene que ver no con un análisis coyuntural político, sino tiene que ver con una cuestión estructural del federalismo, y que hay una especie de devaluación política del federalismo con el sistema electoral. Bueno, cosas importantes, ninguna. No, cosas importantes, este sistema electoral es muy particular, ¿no? Es un sistema de doble turno, así se lo llama. Muy particular porque por lo general el sistema de doble turno o balotage quiere decir contar con bolitas, ¿no? Se ponían bolitas y se contaban. El sistema de balotage, ¿cómo era? Había determinados cultos que votaban de esa manera. Si se lograba la unanimidad, era en su momento, eran todas bolitas blancas, todas bolitas blancas, pasaba una urna y se ponía una pelotita, ¿no? O blanca o negra. Si eran todas, ahí sale la famosa bolilla negra. Si salían toda bolita blanca, el elector pasaba. Si salían blancas y negras, había una segunda vuelta, a ver si por lo menos se alcanzaba la mayoría. Bueno, en este caso, más o menos como se vota el Papa, ¿no? Bueno, en este caso es la idea del sistema de doble turno tiene una finalidad. El doble turno es para lograr mayor sensibilidad a la preferencia del votante. Si yo soy comunista o soy liberal o soy conservador, debería votar por mi partido, por mi candidato, por un conservador, por un socialista, comunista o un liberal, o un ecologista, socialdemócrata, diversas variantes, o por un candidato que me gusta más, porque me parece más honesto, o por una mujer, porque creo que no sé, por el tema de género, lo que fuera. Entonces uno puede creer que hay un mejor candidato, es el de mi preferencia, y 15, 20, yo quiero votar al de mi preferencia. Sucede que por lo general, o en las encuestas, o donde hay bipartidismo, uno se inclina por decir, bueno, hay 2 que van a ganar, entonces trataré de votar al menos malo, y eso se llama voto útil, o sea, es mi segunda preferencia. Mi primera preferencia sería, para mí el mejor es Caperucita Roja, pero lo voy a votar al lobo feroz para que no gane Shrek, no sé, una cosa así.
Pero en realidad a mí me gustaría votar por Caperucita. Entonces, el sistema electoral de doble turno lo que tiene previsto es que el voto útil se use en la segunda vuelta, y en la primera vuelta sea el voto de la preferencia. Había un profesor, Mariano Dorondona, que también era un periodista de un programa de la tele. Este hombre era profesor de teoría del Estado en la Facultad de Derecho, y decía: el primer voto es el voto del corazón. Medio flojito de papel, el voto del corazón. Es el voto de la preferencia, si ustedes quieren. Mi primer preferencia, mi primera elección es... ¿A quién iba a votar yo? A Caperucita Roja. Yo voy a votar a Caperucita Roja. En la segunda vuelta, entonces va a la primera elección. Yo no quería que gane Shrek. Si Shrek saca la mitad más uno de los votos, por más que hubiera votado al Lobo Feroz, por más que hubiera votado a Caperucita Roja, por más que iba a ganar Shrek, pues sacó mitad más uno. La cuestión es si Shrek o nadie llega a la mitad más uno. Yo tengo una segunda vuelta, y sería de necios poner a los mismos candidatos. Entonces, en la segunda vuelta, los candidatos son los dos primeros más votados. Los dos primeros más votados. Entonces iría Shrek contra el Lobo Feroz. Y yo probablemente vamos a apoyar al Lobo Feroz. Estos son sistemas donde probablemente haya alguien que tenga una mayoría simple, pero que en un balotaje, es lo que pasó en la elección anterior cuando Macri gana Scioli. En primera vuelta gana Scioli, en segunda vuelta gana Macri, porque Macri cuenta con los votos de todos aquellos que prefirieron a él antes que Scioli, aunque Scioli hubiera sacado más votos en la primera vuelta. Ninguno había alcanzado la mayoría suficiente, que no era el 50%, el 45%, o el 40% con una diferencia de 10, etcétera. Lo vamos a ver. Entonces, el verdadero el sentido del doble turno es, primero, el voto de preferencia, es un voto de mayor calidad, y eventualmente, si nadie alcanza la mayoría, en segunda vuelta el voto útil. Nuestro sistema electoral ya es raro, porque dice que aquel que obtenga el 45% de los votos válidamente emitidos y afirmativos, ¿qué quiere decir? Que el voto en blanco no se cuenta como voto afirmativo. ¿Es válido? Sí, es válido, no es nulo, pero no es afirmativo. Entonces se sacan los votos nulos, se sacan los votos que no son afirmativos, y en realidad del 100% que votó no va a quedar más que un 80%, 85%. De eso ni siquiera la mitad, es el 45%. ¿Por qué se adoptó este sistema? Algunos opinadores dicen que, bueno, porque la reforma la impulsó Menem no estaba seguro de llevar el 50%, entonces que con un 45%, y si además le sacamos los votos en blanco y alguna otra cosa más, podían estar ganando la reelección. Eso, si fuera cierto, es muy malo, porque ahora nosotros tenemos un sistema electoral que fue pensado en una coyuntura, y como decían los norteamericanos, la Constitución es la ley, dice, the law for ages to come, ¿no? Para los tiempos por venir, para las próximas elecciones, para siempre. Ahora bien, no es tan sano que un sistema electoral esté incorporado en la Constitución. Sí puede establecer cuál es el territorio, sí que sea directo o es indirecto, como en el caso de los legisladores, dice, la elección es directa, pero proporcional. Ahora, la definición de la proporcionalidad de la fórmula, que es el reparto D'Hondt, está en el Código Electoral, no está en la Constitución. Con lo cual, si mañana queremos cambiar el sistema de elección de los diputados nacionales, se cambia el Código Electoral. Se va a tener que seguir respetando que la elección sea en base a la provincia, no distrito único la nación. Debe ser, tiene que haber una proporcionalidad, pero dentro de la proporcionalidad el sistema de cocientes y restos el mayor, el sistema D'Hondt y cualquier otro sistema que sea de proporcionalidad. Ahora, en el caso del presidente de la nación, hay que sujetarse al tema que marca la Constitución y que ha quedado fosilizado, ¿no? Es un sistema que queda rígido. Bueno, y que además tiene una descripción que a la hora de ir a votar hay que llevarse las instrucciones. Primera vuelta, 45%. Segunda vuelta, y hay segunda vuelta dentro de los 30 días, siempre y cuando no se alcanzaran los 45%, fuera inferior al 40%, o existiera
una diferencia menor al 10%. Eso fue lo que sucedió en la elección del año 2015. Hemos llegado a los 30 minutos, corto, y seguimos en el próximo video.